Buenas noches a todos. Buenas noches, bienvenidos a la institución, a la Academia Previ. Estamos en vivo, 6 de junio de 2023. Mi nombre es Alexander Villalobos, docente de la especialidad de Lenguaje, Literatura y Comunicación. Vamos a desarrollar ahora el curso de literatura. Y hoy día es martes de engreimiento literario. Ya tengo abierto el chat. ¿Cómo estás, Daniela? Daniela Vera. Ya está. Buenas noches a todos. Vamos a empezar entonces con el tema que vamos a desarrollar hoy. Literatura española, primera parte. Buenas noches a todos. Literatura española, primera parte. Es decir, que la literatura española, que es amplia, tiene un periodo muy importante que todos conocemos como el siglo de oro o edad de oro española, ¿ya? Como el siglo de oro o edad de oro española. Vamos entonces vamos a compartir la pizarrita. Quien desea puede ir copiando conmigo o si no, luego le tomas una capturita de pantalla. Este es un plus, un adicional para que puedas tener ahí la información más ordenada. Vamos a colocar ahí, a ver, vamos a colocar aquí siglo de oro, edad de oro. Ahí está, vamos a colocar ahí siglo de oro o edad de oro. Siglo de oro o edad de oro. Este siglo de oro o edad de oro española abarca dos, abarca dos movimientos literarios. Por ejemplo, el Renacimiento del siglo XVI, el Renacimiento del siglo XVI, pero también abarca, vamos a centrar ahí, pero también abarca el Barroco del siglo XVII. También abarca el Barroco. También abarca el Barroco del siglo XVII. Ahí está. También abarca el Barroco del siglo XVII. Dentro de estos dos movimientos literarios surgen algunas escuelas poéticas. Dentro de estos dos movimientos literarios, vamos a centrarnos en la poesía, surgen algunas escuelas poéticas. Por ejemplo, vamos a colocar aquí, por ejemplo, surge, a ver, vamos a ponerlo aquí. Por ejemplo, surge la escuela tradicionalista. Aquí le vamos a poner la escuela tradicionalista. Y esta escuela tradicionalista va a tener como representante a Cristóbal de Castillejo. Cristóbal de Castillejo. Esta escuela tradicionalista va a tener como representante a Cristóbal de Castillejo, dentro de lo que es poesía. También surge de esta escuela tradicionalista, se opone a la escuela italiana. Esta escuela tradicionalista se opone a la escuela italiana, también conocida como petrarquista. Ahí está. Se opone a la escuela italiana, que también es conocida como petrarquista, que va a tener como máximo representante al español Garcilaso de la Vega. Va a tener como máximo representante
va a tener como máximo representante a la española. No hay que confundir con el mestizo, con el Inca Garcilaso de la Vega, no. Al español Garcilaso, Garcilaso de la Vega. Va a tener como máximo representante al español Garcilaso de la Vega. Al español Garcilaso de la Vega. Ahí está. Va a tener como máximo representante al español Garcilaso de la Vega. Pero también de esta escuela tradicionalista surge la escuela salmantina. También surge la escuela salmantina que va a tener como máximo escuela, ¿no? Que va a tener como máximo representante a Fray Luis de León. Va a tener como máximo representante va a tener como máximo representante a Fray Luis de León. A Fray Luis de León. A Fray Luis de León. Ahora, eh, vamos a ordenarlo mucho mejor, ¿ya? A ver, vamos a ponerlo aquí. Des- Vamos a colocarlo aquí mejor para distribuir mejor el espacio y lo puedas entender mejor. Vamos, un poquito más abajo. A ver, vamos a colocar aquí. Aquí está bien. Escuela italiano petrarquista. La escuela italiano petrarquista que va a tener como máximo representante a Garcilaso de la Vega. De esta escuela va a surgir, de esta escuela va a surgir la escuela sevillana. ¿Ya? De esta escuela va a surgir la escuela, de esta escuela va a surgir la escuela sevillana que va a tener como máximo representante a Fernando de Herrera. Que va a tener como máximo representante a Fernando de Herrera. Pero también habíamos puesto que de esta escuela italiano petrarquista surge la escuela salmantina. Y la escuela salmantina, la escuela salmantina va a tener como máximo representante a Fray Luis de León. ¿Ya? La escuela salmantina va a tener como máximo representante a Fray Luis de León. Entonces vamos ahora sí a ordenarlo. Durante el Renacimiento surgen algunas escuelas poéticas. Por ejemplo, la escuela tradicionalista va a tener como máximo representante a Cristóbal de Castillejo, escuela que se opone a la escuela italiano-petrarquista. De esa escuela italiano-petrarquista, cuyo máximo representante es Garcilaso de la Vega, el español, surgen dos escuelas poéticas, surgen dos escuelas poéticas. Una va a ser la escuela sevillana, que tiene como máximo representante a Fernando de Herrera y va a servir para resolver nuestras preguntitas. Y surge otra escuela llamada la escuela salmantina, que va a tener como máximo representante a Fray Luis de León. Pero durante el barroco también surgen dos escuelas poéticas. Durante el barroco también surgen dos escuelas poéticas. Una va a ser la escuela culterana. Una va a ser la escuela culterana. Ahí está. Que va a tener como próximo representante a Luis de Góngora y Argote. Y el otro va a ser la escuela conceptista. Y el otro va a ser, la otra va a ser
la escuela conceptista, que va a tener como máximo representante a Francisco de Quevedo. Que va a tener como máximo representante a Francisco de Quevedo. Y aunque no creas en este pequeño organizador visual, tenemos de manera didáctica, ordenada, todas las escuelas poéticas españolas que se desarrollaron, que surgieron durante el siglo de oro o la edad de oro. Durante el siglo de oro o la edad de oro. A ver, si te gustó, si quieres recordar, entonces tómale la capturita de pantalla y ahí tienes todo el resumen de las escuelas poéticas y con ello te va a salir una gran cantidad de preguntitas de examen de admisión que ha venido en la Universidad Villarreal, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que ha venido en la Universidad Nacional del Callao también. A ver, si deseas, tú me avisas en el chat, ¿ah? Tengo el chat abierto. La última persona que escribió fue Daniela Vera. Los demás nunca saludaron. Están con friecito, seguro. Ya, a ver, tú me avisas cuando ya tienes tu capturita de pantalla. Ah, ahí está, Danielita. Ya le tomó capturita. A ver, somos 24 en reunión, incluyéndome yo. Ustedes me avisan, me ponen ya, sí, ya está, continúe. Y ahí está. Tamara me dice que ya está. ¿Qué dicen los demás? ¿Cómo estás, Jade? Buenas noches. Bueno, voy a leer el nombre que está ahí, ¿ya? A veces ustedes entran con la cuenta de repente de mamá, de papá, ya me aclaran ahí. Rivera, Ramiro, Iris Sánchez, ya tengo que grabarme esos nombres porque son los nombres y apellidos de los futuros cachimbos. Lucero, Lucero Vances, Lady Anaí, Alondra Bautista, ahí está, buenas noches. Camila Díaz, ¿cómo están? Buenas noches. Mientras vamos saludándonos, vamos así, una capturita de pantalla, ahí tu capturita de pantalla y lo puedes compartir con tus compañeros. De repente un compañerito no tiene y a tú también. Yo también lo voy a tomar capturita. Ahí está. Ahí lo puedes compartir con tus compañeritos. Ya está. Ya está. Ya está. Eso es un adicional a las diapositivas. Las diapositivas son tuyas, pero siempre aquí exigimos, nos exigimos más y en tu libretita, tu cuadernito de apuntes para darte datitos prácticos, así puntuales. ¿Ah? Con este esquema, si tú revisas los últimos 10 exámenes de admisión de Villarreal, de San Marcos, Callao, la Universidad Nacional que desees, vas a encontrar varias preguntitas que salen con este esquema. Entonces ya está, ¿verdad? Ya está. Voy a dejar de compartir. Igual queda ahí grabado, si es que, o sea, grabado queda ahí en el Zoom. Y ahora vamos a compartir. Ahora sí, pues vamos con nuestras diapositivas. Ya está. Ahora sí ya podemos, vamos a fluir. Aunque, aunque no creas este pequeño esquemita, que tú de repente ya lo conoces porque tienes preparación, otros de repente por primera vez han visto el esquemita, nos ordena en el tiempo. Por ejemplo, sabemos que el siglo de oro español o edad de oro española abarca el Renacimiento y abarca el Barroco. El Renacimiento y el Barroco. El Renacimiento del siglo XVI y el Barroco del siglo XVII. En el esquema que hemos compartido, nos hemos centrado solamente en la poesía del siglo de oro español, pero el siglo de oro español abarca otros géneros. Por ejemplo, en el género lírico, como tú ya sabes, tenemos durante el Renacimiento a Garcilaso de la Vega con sus églogas y sonetos. En las églogas aparece el famoso Salicio Nemoroso y los famosos sonetos a su musa. Su musa es la portuguesa Isabel Freire, que ya vamos a ver. Pero también durante la lírica renacentista o poesía renacentista tenemos a Fray Luis de León con sus famosas odas en la Ascensión o la famosa oda a la vida retirada. En narrativa tenemos la novela picaresca
En narrativa tenemos la novela picaresca, anónima, la vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades. Tenemos a otro representante llamado Jorge de Montemayor con Diana. El teatro recién se está formando. Durante el Renacimiento, en el género dramático, recién se está formando el teatro. Durante el Barroco tenemos también poesía barroca. En la escuela culterana, tenemos a Luis de Góngora y Argotes, según el esquema que hicimos en la pizarrita virtual del Zoom, y con su obra Fábula de Polifemo y Galatea y Soledades. Pero en narrativa barroca, tenemos al uno de los 4 genios de la literatura universal, Miguel de Cervantes Saavedra con el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Tenemos a Mateo Alemán con el pícaro Guzmán de Alfarache. Y ahora sí tenemos al teatro en su máximo apogeo. Tenemos a Félix Lope de Vega Carpio, cuya máxima obra dramática conocida es Fuente Ovejuna. Además que Lope de Vega es el padre del teatro español, es el padre del teatro nacional. Fue Lope de Vega quien inventó la especie dramática conocida como drama. Los griegos habían creado la tragedia, los griegos habían creado la comedia, pero Lope de Vega fusionó tragedia más comedia con un final feliz e inventó el drama. Lope de Vega fue quien incorporó al personaje colectivo en una obra. En Fuente Ovejuna, el personaje colectivo es la villa, los pobladores de la villa de Fuente Ovejuna. Mi equipo de producción ya me trajo mi cafecito para calentar esta noche. Y fue Lope de Vega también quien incorporó en el teatro al personaje gracioso. En Fuente Ovejuna el personaje gracioso es Mengo. En cambio, en La vida de sueño el personaje gracioso es Clarín. Y esta fue pregunta de admisión, pero en literatura peruana. ¿Qué literatura influyó en la obra Ollantay? ¿Qué literatura influyó en la obra Ollantay o en el teatro colonial? Influyó el teatro del siglo de oro español. El teatro del siglo de oro español influyó en el teatro colonial peruano. Tenemos también a Tirso de Molina con El burlador de Sevilla y a Calderón de la Barca con La vida de sueño. ¿Ves? Aquí tenemos más información en este organizador visual, ¿ya? Continuamos entonces. En forma, ahora sí vamos a explicar en forma detalladita. Esto. Ah, ya. Yo creí que mi pantalla estaba mal, pero era que con el lapicito del Zoom había rayado la diapositiva. Ya, ¿qué es el siglo de oro español? Recordemos ahora si hay que teorizarlo. El siglo de oro es el periodo de esplendor cultural en ese país. Abarca 2 etapas, 2 movimientos literarios sucesivos. El Renacimiento del siglo XVI y el Barroco del siglo XVII. Al ser movimientos literarios trascendentes. Ah, no, Andreita, tú estás rayando mi pantalla, Andrea. ¿Por qué haces eso, Andreita? ¿Por qué estás rayando nuestra pantallita? De casualidad, creo, ¿no? A ver, ahorita mis Pitbull, el Guillo y el Pucho van a, ahí está Andreita, está infiltrada, creo, Andreita. Una hacker, creo, Andreita, ¿o qué? Ya, ahí está que se esconde, que está bajito, ahí dice Andrea. Ahí mi equipo de producción, Guillermo y Puchito, me dice que Andreita ha estado jugando con nuestra pantalla. Ya aparece ahí el Renacimiento del siglo XVI y el Barroco del siglo XVII. La influencia de la Iglesia en la Edad Media se trastocó con el desarrollo de la burguesía y el humanismo. Recuerda que la burguesía es la base social para el surgimiento del Renacimiento y el humanismo es la base filosófica para el surgimiento del Renacimiento. Ya fue pregunta de examen de admisión, no solo en literatura, sino en el curso de Historia Universal. Si tú aprendes bien literatura, integras los conocimientos, vas a poder responder preguntas de otros cursos también. Filosofía, Historia Universal, Historia del Perú. Ah, ya, estaba jugando, ahí está. Sí, sí, sí. Pasa, a veces pasa. ¿Cómo es posible este suceso? Ya. El Renacimiento surgió en Italia, cultura general.
Llega a España con Juana de Castilla, llega a España con Juana de Castilla, ahí está, el Renacimiento, ¿qué partecita, Carmen, quisieras que repita? Tú dime, yo estoy con el chat abierto acá. Aquí no es que el profesor lee la diapositiva como si fuese un trabalengua, aquí lo que proponemos es enseñar y la participación lo más activa posible de nuestros estudiantes. ¿Qué partecita, Carmen, quisieras que repita? ¿Toda la diapositiva o la parte de burguesía, humanismo, qué partecita? Escribe, a ver. Ah, en historia universal y en literatura ha venido. Como Renacimiento es un movimiento cultural, artístico, es un tema en común en literatura y es un tema en común en filosofía y también es un tema en común con historia universal. Renacimiento te va a venir en el curso de filosofía, en el curso de literatura y está en el curso de historia universal. Ha venido así. ¿Cuál es la base social para el surgimiento del Renacimiento? La base social para el surgimiento del Renacimiento fue la burguesía. Aquí está. Vamos a borrar esto ya para volver. Burguesía, esa era la respuesta. Pero también la universidad ha preguntado, ¿cuál fue la base filosófica para el surgimiento del Renacimiento? La base filosófica para el surgimiento del Renacimiento ha sido el humanismo. El humanismo. Otra pregunta de examen de admisión. ¿En qué país surgió el Renacimiento? En Italia. Si la pregunta más rebuscada. ¿En qué ciudad de Italia surgió el Renacimiento? En Florencia. ¿En qué ciudad surgió el Renacimiento? En Florencia. Pero este Renacimiento que surgió en Italia, exactamente en Florencia, llegó a España con Juana de Castilla, pero logra su mayor esplendor con Carlos I y Felipe II. Este Renacimiento que surgió en Italia, exactamente en la ciudad de Florencia, llegó a España con Juana de Castilla. Logró su esplendor con Carlos I, el gobernante Carlos I y el gobernante Felipe II, ¿ya? Ahí tenemos, mira, preguntas no solo de literatura, sino también de otros cursos que puedes resolver. Y acá un organizador visual, si te gusta la historia universal, acá está una línea de tiempo, mira, los reyes católicos, las regencias, reinado Carlos I, reinado de Felipe II, y las obras que se fueron publicando durante esos periodos. ¿Ya? Acá mezclamos la historia universal con la literatura española. Vamos con el Renacimiento. El Renacimiento fue un movimiento literario, artístico, cultural, que se centra en el ser humano. Al centrarse en el ser humano, se caracteriza por ser antropocentrista, en oposición al pensamiento medieval que era teocentrista. La Edad Media se caracterizó porque la cultura giraba en torno a Dios, pero durante el Renacimiento se siguió creyendo en Dios, pero el centro de atención, el centro de estudio, el centro de investigación va a ser el ser humano. Y a esa característica se le llama antropocentrismo, que ha sido otra pregunta de historia universal y de literatura española y universal. Tienes varias preguntitas de examen de admisión. El Renacimiento se caracterizó por ser antropocentrista. ¿A qué se opuso? Al teocentrismo medieval. Es decir, que el Renacimiento resalta el individualismo humano, que se estima lo suficientemente culto. El ser humano se estima lo suficientemente culto para llegar por sí solo, sin dejar de lado la fe, porque se sigue creyendo en Dios, pero se va a llegar a la verdad mediante el conocimiento. El siglo XVI en este sentido fue, desde todo punto de vista, de gran importancia para la historia de España, a nivel político, lingüístico, literario, es decir, cultural, militar. La grandeza de aquella época se debió en gran parte al auge de la vida política, así como al campo técnico, literario y desarrollo del humanismo. ¿Por qué se caracterizó el Renacimiento? Por ser antropocentrista. ¿Por qué se caracterizó el Renacimiento? Por resaltar el individualismo humano. ¿Por qué se caracterizó el Renacimiento? Por la revolución cultural, se inventa la imprenta, llega el papel.
¿Por qué se caracterizó el Renacimiento? Por la revolución científica, por el avance cultural y la revolución científica. Se crea, se inventa el astrolabio, la brújula. ¿Por qué se caracterizó el Renacimiento? Porque valora la naturaleza, que es una característica que se evidencia sobre todo en la poesía renacentista. Durante el Renacimiento occidental, surge el ensayo que fue creado por el francés Michel de Montaigne. Surge una nueva especie épica que es el poema épico heroico. El Renacimiento es un movimiento cultural, artístico, de gran trascendencia e impacto mundial en el mundo de Occidente. Este auge empieza a fines del siglo XV, pero exactamente en 1492. Recuerda que 1492 es una fecha muy importante, entre comillas, el descubrimiento de América, la publicación de la primera gramática del castellano. Este año va a ser decisivo porque no solo se da el descubrimiento de América y la expulsión de los moros, siendo el último árabe, el último moro expulsado, el último árabe expulsado, Boabdil, que significa la unidad territorial para España, sino también significa la unidad política porque los reyes católicos se casan. Fernando de Aragón e Isabel de Castilla se casan. Pero a esta unidad territorial y política también se presenta la unidad cultural, cuando Antonio de Nebrija publica la primera gramática del castellano justamente en 1492, es decir, fines del siglo XV. En 1492 se produce la unidad territorial al descubrir América y expulsar a los moros. Se produce la unidad política cuando los reyes católicos se casan. Se produce la unidad cultural cuando Antonio de Nebrija publica la primera gramática del castellano que va a permitir que el castellano ahora sea idioma en España. Se eleva a la categoría de idioma, es decir, la lengua oficial de ese país y posteriormente de varios países de América del Sur y de otros países. Observamos entonces que el siglo XVI presenta en sus comienzos varios hechos que van a respaldar el poder de España, no solo sustentado por la fuerza y el coraje español, sino también por las primeras realizaciones del pensamiento antropocentrista y de la creación artística. Dice, con la divulgación e intensificación de la doctrina humanística, de las ideas del holandés Desiderio Erasmo de Rotterdam, con su obra Elogio de la Locura y del Renacimiento italiano, se conformaba el ambiente donde iba a florecer una de las más brillantes épocas de todos los tiempos, el siglo o edad de oro española. Tres grandes poetas, aunque yo en la pizarrita virtual te he puesto mucho más. Mira, te he puesto Garcilaso de la Vega, Cristóbal de Castillejo, Fray Luis de León, te puse Fernando de Herrera, ¿verdad? Pero acá vamos a resaltar a tres. Garcilaso de la Vega, Fray Luis de León y San Juan de la Cruz. Tres grandes poetas. Vamos a seguir entrando en mayores detalles, ¿ya? La poesía renacentista. De todas las escuelas que te puse en la pizarra virtual, estoy destacando la escuela italiana, que es lo que nos pide con mayor detalle la universidad. Garcilaso representa en la poesía de la Edad de Oro el apogeo de la lírica, es decir, del verso al itálico modo, también conocida como escuela petrarquista. Quien introduce el verso en decasílabo, mira, vamos a ordenarnos, ¿ya? Quien introduce el verso en decasílabo a España fue Marqués de Santillana y Juan Boscán. Profesor, ¿y qué es el verso en decasílabo? Es el verso de 11 sílabas métricas. El verso en decasílabo es el verso de 11 sílabas métricas. El verso en decasílabo es el verso de 11 sílabas métricas. Pero quien lo introduce va a ser Marqués de Santillán y Juan Boscán, gran amigo de Garcilaso. Pero quien lleva este verso en decasílabo a su apogeo va a ser Garcilaso de la Vega. Quien lleva
Este verso endecasílabo a su apogeo va a ser Garcilaso de la Vega. Se le va a llamar el verso al itálico modo, es decir, al modo italiano. Por eso que esta escuela también fue conocida como escuela, como ya te puse en la pizarra virtual, escuela italiana o petrarquista, porque Garcilaso admiró, imitó, mejoró el estilo de Francesco Petrarca, el poeta italiano, quien había hecho triunfar el verso endecasílabo y el soneto. ¿Ve? Dice acá, el endecasílabo italiano aparece también en obras de Dante Alighieri. Recuerda que la Divina Comedia o Divina Comedia está compuesta en tercetos endecasílabo. O los sonetos a Laura de Francesco Petrarca también están en verso endecasílabo. Ya está. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. Las estrofas italianas usadas por Garcilaso. Nuestro invitado hoy es Garcilaso. Profesor, ¿qué estrofas utilizó Garcilaso en su poesía? Utilizó el terceto. El terceto se caracteriza porque está formado de 3 versos endecasílabos, 3 versos de 11 sílabas métricas, 3 versos de 11 sílabas métricas. Es decir, supongamos que cada línea, cada una de estas líneas es un verso, ya, un terceto serían 3 versos. Pero cuando yo lo silabeo, me va a salir 11, 11, 11. Cuando yo cuento las sílabas, me va a salir 11, 11, 11. A ese tipo de estrofa se le llama terceto. También Garcilaso, en su canción 5, o A la flor de Gnido, utilizó la estrofa conocida como lira. La lira está conformada, la lira está conformada de 5 versos. La lira está conformada de 5 versos, pero que tiene una serie definida. 5 versos de serie definida, que va a ser 7, 11, 7, 7, 11. 7, 11, 7, 7, 11. 3 hectasílabos y 2 endecasílabos. Pero hay que tomar en cuenta que la lira sí respeta un orden. Primero 7, luego 11, otra vez 7, otra vez 7 y luego 11. Ahí está. 7, 11, 7, 7, 11. Así debe salir. Primero 7, luego 11, luego 7, luego 7, 7, 11, 7, 7, 11. 7, 11, 7, 7, 11. Ahí está. Ese debe ser el orden para que sea lira. Uy, como está azulito, se perdió un poquito ahí el color. Ya. 7, 11, 7, 7, 11. Ese debe ser el orden. A esa estrofa, cuando tú sí la veas, obviamente no en sílaba lingüística, sino en sílaba literaria, se le llama lira, en ese orden. Profesor, ¿y qué tal si yo analizo la estrofa y me sale 7, 7, 7, 11, 11? Cualquier otra combinación entre el 7 y el 11 ya no se llama lira, se llama silva, ¿ya? Si la estrofa no respeta, si no respeta ese orden, así se escribe, ¿ya? Como estrofa, no tiene nada que ver con silvara. Mira acá. Si la estrofa no respeta el orden 7, 11, 7, 7, 11 y te sale 11, 11, 11, 7, 7, cualquier otro orden, la estrofa recibe otro nombre, se llama silva, nótalo, ¿ah? Se llama silva. Porque en la lira dice bien clarito aquí, serie definida. Dice serie definida. Es decir, que hay una estructura fija. En cambio, en la silva, mientras mezcle 7 y 11, se va a llamar silva, ¿ya? Eso vas a tomar en cuenta. A ver, el soneto, el soneto, el soneto es aquella estrofa que combina 2 cuartetos, 2 tercetos con el predominio siempre del endecasílabo. Como ves, el protagonista es el verso endecasílabo. ¿Cómo sería 2 cuartetos? Dos estrofas de 4. 1, 2, 3, 4. Pero también quiere terceto, significa versos de 3. 1, 2, 3. Ya, 2 veces estrofas de 4, 2 veces estrofas de 3.
pero siempre debe predominar el verso endecasílabo, el verso de 11 sílabas métricas. En cambio, la octava real u octava rima son 8 versos endecasílabos encadenados. Siempre predomina el verso de 11 sílabas métricas. Y la estancia son 14 versos y siempre predominan los versos endecasílabos y los versos de 7, es decir, los versos hectasílabos. Octava real viene de 8. 8, octava rima viene de 8. 8 versos endecasílabos encadenados. Ya está. Ya está. Entonces, así como usó Garcilaso, el máximo representante de la escuela italiano-petrarquista, hizo uso de estrofas italianas, producto de su admiración por Petrarca, por ejemplo, también hizo uso de tópicos, de temas en su poesía. Por ejemplo, un tema recurrente en su poesía fue el Beatus Il. ¿Y qué significa Beatus Il? Significa dichoso aquel. Pero profesor, entremos en más detalle. Es decir, que en este tipo de temas se alude a la vida apacible del campesino, del pastor, cuya vida campestre se elogia. El ser humano, cansado del trajín de la vida cotidiana, anhela la vida sosegada, la vida tranquila, en armonía y con naturaleza. El ser humano es feliz, no en la ciudad, que es caótica, que es estresante. El ser humano es feliz en la naturaleza, con la naturaleza. Este tema también lo había desarrollado el poeta latino Horacio. Otro tópico, el locus amoenus. ¿Qué significa lugar ameno? Es decir, que en el poema se evidencia el armónico paisaje que está lleno de sobriedad, lleno de moderación. Ahora el poema se centra en la naturaleza, en el paisaje. En el Beatus Ille se centraba en la vida del pastor, obviamente en esa naturaleza, pero aquí el poema se va a centrar en la naturaleza. Verde, prado, fresca sombra, oscura noche, blanca nieve, brillante sol. Va a destacar los elementos de la naturaleza. Se desecha lo feo y se pone de relieve la atmósfera bucólica, es decir, relativa al campo, a los pastores, la cual es acompañada por el estado de ánimo del poeta. La naturaleza sintoniza con la emoción del poeta. El paisaje siempre se nos presenta como bello, como armónico, y es el tópico por excelencia de la poesía pastoril. El Beatus Il y el Locus Amenus tienen en común la naturaleza. La diferencia está en que el Beatus Il se centra en la vida apacible de ese pastor, en la naturaleza. En cambio, en el Locus Amoenus se centra en la naturaleza. ¿Ya? Están vinculados porque tienen en común la naturaleza, pero también tienen sus diferencias. Profesor, ¿qué otros tópicos latinos usa? Por ejemplo, usa el tópico conocido como carpe diem. ¿Y qué significa carpe diem? Ver el día, gozar el momento, gozar de la juventud y el presente. Como expresión del pensamiento renacentista, la poesía de la época evidencia que el goce de la juventud y de la belleza corporal es esencial. El tiempo destruye tu belleza, tu juventud, tu cuerpo. La gravedad con los años va a hacer su trabajo. Por eso la propuesta del Carpe Diem es vivir el momento, vivir el presente, aprovechar el cuerpo y la juventud. Ese cabello, esa piel lozana de la cual ahora te jactas, en algún momento el tiempo lo va a arrugar. Ese cabello negro que ahora te jactas, se llenarán de canas con el tiempo. El tiempo, por eso dice, propone vivir el momento, aprovechar el tiempo, el cuerpo y la juventud. Es un tema también que viene del poeta latino Horacio. Otros temas, pero ya en castellano, van a ser el tema del amor. El amor es un sentimiento que contribuye al reflejo de la belleza absoluta. El amor contribuye al reflejo de la belleza absoluta. El amor contribuye a la armonía del universo, razón por la cual, mira, cuando el amor es correspondido, equivale a la armonía, a la belleza, el universo confabula para que todo te vaya bien, todo es felicidad. Pero cuando el amor no es correspondido, todo te va mal.
En la literatura se dice que el amor no correspondido evidencia el caos en el mundo de la naturaleza. Cuando tu amor es correspondido, hay felicidad, armonía y belleza. Cuando el amor no es correspondido, surge el caos. Otro tema que desarrollan los poetas renacentistas, en este caso Garcilaso, es el tema del destino. Profesor, los griegos hablaban del destino, sí, pero aquí hay una diferencia. Para los griegos, el destino se impone al ser humano. Por más que el hombre intente escapar a su destino, va a terminar atrapado por él. Ejemplo, Edipo Rey. Ejemplo, Aquiles, Héctor, Troya. Por más que el ser humano intente escapar a su destino, terminaba sometido a él. En cambio, el hombre renacentista es más esperanzador. Dice aquí, el destino se impone frecuentemente sobre la voluntad del hombre. Sin embargo, el ser humano sí tiene la posibilidad de enfrentar su destino. Este es un rasgo que lo diferencia de la concepción grecolatina. Es decir, que el hombre renacentista acepta que hay un destino, pero tiene la oportunidad de enfrentarlo y de modificarlo. ¿Se entiende esa diferencia? Tanto el hombre griego clasicista o grecolatino como el hombre renacentista creyeron en el destino, sino que en la concepción griega tradicional era una concepción fatalista, que el destino se tenía que desarrollar sí o sí, se tenía que dar sí o sí. En cambio, en el pensamiento renacentista hay un destino, pero el ser humano tiene la oportunidad de poder enfrentarlo y la posibilidad de poder modificarlo. Por ejemplo, si tú ingresas, ahora que ingreses a la universidad, vas a mejorar tu destino, vas a empoderarte, todo van a cambiar muchas cosas en tu vida. Tus metas, tus objetivos, tu entorno social, socialmente también vas a ser más valorado, cambia completamente muchas cosas. Garcilaso de la Vega, nuestro invitado hoy. Garcilaso de la Vega tuvo como musa a la portuguesa Isabel Freire, a quien le dedicó gran parte de su producción literaria. Eso sería lo más relevante, que su musa fue Isabel Freire. Su musa, su fuente de inspiración fue Isabel Freire. ¿Qué obras compuso Garcilaso? Y muchas de ellas dedicadas a Isabel. Tres églogas, donde destaca la famosa égloga Salicio y Amoroso, dos elegías, que son poemas tristes, una epístola, que es una carta, cinco canciones, donde destaca la canción 5 que se llama La Flor Desnido, 38 sonetos, y estas obras, felizmente, que fueron conocidas gracias a su amigo, el maestro Juan Boscán. De todas ellas, la universidad nos pide la famosa égloga de Salicio y Nemoroso. Y aquí un organizador visual donde sintetizamos lo que te estoy explicando. Y ahora vamos a desarrollar la égloga 1, declamar unos poemas y las preguntitas nos van a salir con mucha facilidad. Al ser una égloga, pertenece al género lírico. El título del libro, églogas, coincide con la especie literaria que se llama égloga. Pero te preguntarás, ¿qué son las églogas? Las églogas son poemas pastoriles, donde los personajes o pastores están idealizados. Las églogas son poemas pastoriles, el protagonista es un pastor, pero un pastor idealizado porque es un pastor con un lenguaje culto que usa figuras literarias en su lenguaje, por ejemplo. Profesor, ¿y cuáles son los temas predominantes en las églogas de Garcilaso? El amor, y muchas veces el amor no correspondido, porque en la vida real, Salicio Inemoroso es el alter ego de Garcilaso, mientras que Galatea y Elisa son el alter ego de Isabel Freire. En la vida real, la portuguesa Isabel Freire había rechazado a Garcilaso, que era poeta, era militar. La portuguesa Isabel Freire lo admiraba, pero como poeta, no lo veía como hombre. Los temas predominantes son el amor y siempre la naturaleza. Recuerda que una característica del hombre renacentista es que valora la naturaleza. La naturaleza siempre está presente en la poesía. Y las obras, o esta obra égloga, sobre todo la égloga 1, pero las églogas están compuestas para un círculo minoritario, para un público selecto, no para el gran público. Es una poesía culta. Tampoco es una poesía inaccesible, ¿ah? Pero no es como Góngora, que es ya demasiado culto ya.
pero sí para un círculo reservado. La égloga 1 está compuesta preponderantemente en estancia de 14 versos y destacan dos pastores, Salicio y Nemoroso. Ambos sufren por sus respectivas amadas. Salicio sufre por Galatea y Nemoroso sufre por Elisa. Repito, acá está, mira, Salicio sufre, vamos a resaltarlo, ¿ya? El pastor Salicio sufre por Galatea y el pastor Nemoroso sufre por Elisa. Pero ¿por qué el pastor Salicio sufre por Galatea? Porque Galatea es fría, Galatea es indiferente, Galatea lo rechaza para irse con otro hombre a quien ama. Galatea se aleja, abandona a Salicio y este quede destrozado, más o menos tu caso, así que no eres el único, ¿ah? Puedes formar ya tu grupo de WhatsApp con Salicio y lo pones como administrador. Aunque tú eres el administrador de ese grupo, ya ahí está, Salicio. Galatea es ya la Yosmeri Toledo de la época. Hace lo que quiere con Salicio. Y Salicio sufre así por Galatea. Dice así, ¿no? Oh, más dura que mármol a mis quejas, y al encendido fuego en que me quemo, más helada que nieve Galatea. Estoy muriendo y aún la vida temo. Témola con razón, pues tú me dejas. Salicio sufre por Galatea, pero Nemoroso sufre por Elisa. En el caso de Nemoroso, la situación es distinta. Ambos sufren, ambos son un par de sufridos. Sufre por la muerte de su amada. Elisa murió en los trabajos del parto, murió el día del parto y sufre así. ¿Quién me dijera, Elisa, vida mía, cuando en aqueste valle andábamos cogiendo tiernas flores, venir el triste y solitario día que diese amargo fin a mis amores? Nemoroso sufre por la muerte de Elisa. ¿Qué le queda? Recordarla. Por eso dice, su llanto está cargado de una pena irremediable e imponente. En cambio, en Salicio, el dolor de Salicio desemboca en amargas quejas llenas de celos, de despecho, de recriminaciones. ¿Ya? No te confundas. ¿Ah? Salicio sufre por Galatea, mientras que Nemoroso sufre por Elisa. No vaya a estar cruzando aquí. ¿Ah? Salicio sufre por Galatea, mientras Nemoroso sufre por Elisa. Nemoroso sufre por Elisa. Y así, ahora sí, te invitamos ahora sí a resolver las preguntitas y vas a darte cuenta que te va a salir con una gran facilidad. Ya, te va a salir con una gran facilidad. Voy a compartir vamos a compartir las preguntas y tú nos vas a ayudar a resolverlo, ¿ya? Voy a compartir, a ver, primero voy a buscar y comparto pantalla. Atento con todos tus apuntes. Recuerda que las diapositivas son tuyas para que puedas repasar. Ya está. Ahí en la separata vas a tener más información. ¿Ah? Solamente hemos tocado un aspecto de la literatura española. La literatura española obviamente es amplia, ¿ya? Ahí tienes bastante información para que leas en tu fin de semana. Ya, voy a compartir pantallita entonces. Vamos a compartir pantallita. Ahí está. Ya, a ver. Tú me ayudas, ¿ah? A ver, a ver, a ver. Ah, ya. Mm, no permite, no me permite hacer uso del lapicito óptico. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya. Escuela poética española con la cual se inicia la lírica de la Edad de Oro. Introdujeron en la poesía española el soneto, la octava real, el terceto. ¿Cómo se llamó esa escuela? Justamente la B, ¿no? La escuela italiana o petrarquista. Uno de sus exponentes fue Juan Boscán, la escuela italiana o petrarquista. La respuesta de la uno es la B.
La respuesta de la uno es la B. Anótalo, ¿ah? 2. Escuela. No, que no puedo manipular. A ver, voy a dejar de compartir ya. Voy a apagar la cámara. No sé por qué no me deja manipular. Ah, la separatita, su tutora oye, les va a compartir. A ver, voy a volver a compartir la separata. Vamos de nuevo. Sí, ahí les van a compartir la separatita, ¿ya? Las diapositivas, la separata es para ustedes. Y a ver, vamos a ver si me permite de nuevo. Ah, ya, no sé por qué. Ya ahí parece. Ya dice aquí, escuela que se opuso tenazmente a la escuela italiana. ¿Qué escuela se opuso tenazmente a la escuela italiana? La escuela tradicionalista de Cristóbal de Castillejo. ¿Qué escuela se opuso tenazmente a la escuela italiana o petrarquista? La escuela tradicionalista de Cristóbal de Castillejo. Ya está. 3. 3. La égloga está relacionada con Garcilaso de la Vega, la E. Compartan la clave, ¿ah? El dulce lamentar de dos pastores, Salicio juntamente con Nemoroso, lo que hemos visto hoy, la escuela italiana o petrarquista, la A. La escuela italiano petrarquista, la A. Yo te dije, todo te va a salir con facilidad con la explicación, sino que aquí entramos en bastantes detalles, entonces las preguntas se hacen sencillas. No es un aporte de la poesía italiana. El soneto sí, la lira sí, la octava real sí, el terceto sí, pero el romance no. El romance no. No es un aporte de la poesía italiana. Muy bien, ahí está. La amada de Garcilaso fue una portuguesa hermosa. ¿Cómo se llamó esa portuguesa hermosa que lo rechazó? Lo admiraba como poeta, lo admiraba como militar, lo admiraba como buena persona, ¿no? Era buena gente para ella, pero no lo veía como hombre, güey. Isabel Freire, ¿ah? La portuguesa Isabel Freire, ahí está, la paisana de Cristiano Ronaldo, la portuguesa Isabel Freire. Salicio y Nemoroso es una égloga de Garcilaso, una égloga de Garcilaso. La Salicio y Nemoroso, ¿qué es? La égloga uno de Garcilaso, una égloga de Garcilaso. La comparte, por favor, comparte 8. Presenta un lenguaje equilibrado, es el inicio de la lírica española, introdujo en un primer momento las formas y metros de la lírica italiana a la escuela italiana o petrarquista, liderada por Garcilaso, la escuela italiana o petrarquista. Ya está. Vivir quiero conmigo, vivir quiero conmigo, gozar quiero del bien, vivir quiero conmigo, gozar quiero del bien. Vivir quiero conmigo, gozar quiero del bien, dice. Que debo al cielo, vivir quiero conmigo. A solas sin testigo, libre de amor, libre de celo, libre de odio, ¿verdad? Libre de odio, de esperanza, libre de recelo. Estos versos fueron compuestos por
el máximo representante de la escuela salmantina, es decir, por Fray Luis de León. Fray Luis de León, el máximo representante de la escuela salmantina, compuso estos versos. Esta escuela se caracteriza por un profundo sentimiento religioso, una búsqueda de lo puro, lo natural, lo espontáneo, lo sobrio, lo puro, lo natural, lo espontáneo, lo sobrio. Escucha, la escuela salmantina tuvo como fundador y representante, su fundador y representante fue el religioso y humanista Fray Luis de León. Su poesía se caracteriza por la concisión expresiva, la forma armoniosa y musical, la naturalidad y sencillez. Sintetiza sus ideas filosóficas y lo bíblico con predominio de lo religioso. Se llama escuela salmantina, ya, escuela salmantina. Fray Luis de León fue su máximo representante. La C, la C. 11. La estrofa utilizada por Fray Luis de León se llamó lira. Son 17 liras. Son 17 liras en la Oda a la vida retirada. La D. Son 17 liras. 12. Marque la alternativa incorrecta respecto a Garcilaso. En Oda a la vida retirada. 17 liras, alabanza a la vida rural, máxima hora de Fray Luis de León. Pero la E sí es absurda, pertenece al barroco español absurdo, pertenece al renacimiento español, exactamente a la escuela salmantina. La E, la 2 es la E. Poeta lírico español que pertenece al segundo renacimiento. Al segundo renacimiento pertenecieron la escuela sevillana y la escuela salmantina. La escuela sevillana que tuvo como máximo representante a Fernando de Herrera. La A, la A, 13 la A, 13 la A. Fray Luis de León, Fray Luis de León lideró la escuela poética denominada Escuela Salmantina, que perteneció al segundo renacimiento. Ya está. Qué descansada vida, la del que huye del mundanal ruido y busca la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Oda a la vida retirada de Fray Luis de León. Se llama Oda a la vida retirada de Fray Luis de León. 15 la A. Oda a la vida retirada de Fray Luis de León. Cronológicamente, Fray Luis de León perteneció al segundo renacimiento. Tanto la escuela sevillana como la escuela conceptista pertenecieron al segundo renacimiento, ¿ya? En la producción lírica de las obras de Fray Luis de León destaca sobre todo sus odas. Por eso, la famosa conocida Oda a la vida retirada. Oda a la vida retirada, la A. El verdadero nombre de Fray Luis de León fue, el verdadero nombre de Fray Luis de León fue Luis Ponce de León. Luis Ponce de León. 19. Es el tema por excelencia de Garcilaso, el amor. Es el tema por excelencia de Garcilaso, el amor. 18C, 19A. 18C, 19A. 20. Es la obra épica más importante del Renacimiento español. Es la obra épica más importante del Renacimiento español. Ah, del Renacimiento español. ¿Cuál de esas es la obra más importante del Renacimiento español? A ver, la última preguntita. Sí, es la 20. La 20 es la última, porque luego ya sigue otro curso. A ver, ¿cuál cuál de esas obritas termina siendo la más relevante del Renacimiento español? Amadís de Gaula, la Araucana, a la batalla de Lepanto, la Cipriada. Dice, es la obra más importante del Renacimiento español. A ver, los leo.
Están tímidos, los leo. A ver, tómate tu tiempo. ¿Cuál de esas sería la más relevante? A ver, de esas propuestas. Tú sabes que hay más. Hay Oda a la Vía Retirada, hay varias propuestas. Pero de estas que nos dan, de estas propuestas que nos dan, por ejemplo, tienes a Garcilaso, tienes a Alicio Moroso, pero no está. En Gutiérrez de Cetina tienes Ojos Claros y Serenos, pero no está ahí. A ver, ahí alguien escribió. Ahí está. A ver. En Fray Luis de León tienes a La Vía Retirada, pero en las 5 propuestas no están. En Santa Teresa de Jesús tienes el libro de las fundaciones. Fernando de Herrera tienes Canción por la Victoria de Lepanto. Ah, ya, puede ser, sí. Puede ser a la Victoria, la Batalla de Lepanto. Ese de Fernando de Herrera. Alonso de Ercilla tienes la Araucana. ¿Ves? Alonso de Ercilla tienes la Araucana. En Alonso de Ercilla tienes la Araucana. En Lope de Vega tienes el Isidro. Tienes ahí otra obra relevante. Eso es a nivel de representantes, ¿no? De representantes. En novela tienes el Amadís de Gaula, novela caballeresca más antigua de las letras castellanas, que se le atribuye a García Ordóñez. Que se le atribuye a García Ordóñez. ¿Ya? A García Ordóñez. De todas ellas, la más conocida es la Araucana. De todas ellas, una de las más conocidas. Ah, pero un detalle, dice obra épica. Si dice obra épica, sería la Araucana. ¿Ya? Si dice obra épica, sería la Araucana. Muy bien, jóvenes. Cuídense mucho. Ahora sí, voy a dejar de compartir ello. Voy a prender la camarita, sino que, ¿qué será? ¿No? A veces se cargará. ¿Qué será? Ya está. Muy bien. Cuídense mucho, jóvenes. Que tengan una bonita noche, una bonita cena. Espero que les haya gustado la clase y sigan repasando. Ya hemos resuelto todo. Cuídense mucho. Hasta el próximo martes.